Buenos días para todos, ¿cómo están? Listo, por aquí se van uniendo las personas. Demos un chancecito, vamos a dar unos 5 minutos ya para dar inicio, ¿vale? Mm. Ay, pero hay 20. ¿Ya? Listo, buenos días, ¿cómo están todos? Ya demos un minutico más y ya vamos a empezar. Les recomiendo, porfa, apagar los micrófonos y ya vamos a iniciar. Por aquí las últimas personas que se están uniendo. Listo. Ya vamos a empezar. Entonces, bueno, primero que nada, darles las gracias absolutamente a todos por unirse a este espacio.
De verdad que es muy valioso todo lo que vamos a hablar. El día de hoy el webinar pues está enfocado en inteligencia artificial, todo lo que es Copilot, Copilot Chat, Copilot para Microsoft 365. Y vamos a contar con la participación de nuestro speaker, que es Jesse Telles, que él nos va a hablar de muchísimas cosas, temas de cómo funciona Copilot, qué es, casos de uso, bueno, muchas cosas ya que él nos va a comentar. Quería contarles un poquito acerca de nosotros para hacer una breve introducción. Nosotros somos Geodata Maps. Llevamos más de 5 años en el mercado, nos dedicamos a brindar soluciones tecnológicas y unas de ellas pues son las de Microsoft. ¿Vale? Aquí pues tenemos todo tema de licenciamiento, nube, inteligencia artificial, seguridad y pues aquí estamos para brindarles este espacio, para que estemos en verdad súper empapados de esto que al día de hoy es súper primordial. ¿Listo? Entonces, Jessie, ¿estás por allí? ¿Me escuchas? Perfectamente, Diana, ¿cómo estás? Muy buenos Todo días, ¿qué muy tal bien. todo? A todo el equipo y a todas las personas que nos acompañan acá, muchísimas gracias por estar acá y bienvenidísimos. Listo, claro que sí. Entonces, la sesión ya está siendo grabada para que puedan tener acceso a ella y lo que voy a hacer es iniciar la presentación, ¿vale? Entonces, en un momentico y me confirman, por favor, si la están bien. Se ve perfectamente. Listo, listo, buenísimo. Listo, entonces, Jessy, te cedo la palabra. Igual les quiero comentar también que el chat está abierto por si tienen alguna pregunta, pueden reaccionar con manitos arriba si tienen alguna duda, nos detenemos y lo revisamos y, eh, y listo. Entonces, si quieres, Jessy, damos inicio. Ay, Claro que esperen sí. un Hay segundito. una, hay un mic por allí encendido. Sí, dame un segundito. Yo por acá silencio a las personas. Súper. No sé Silenciar y si, ya tú puedes abrir tu micrófono, Jessy, por fin, porque también se silencia el tuyo. claro que sí. Listo. No sé si puedo compartir yo la PPT para tener control de ella. Sí, si quieres intenta, porfis, y ya yo la cierro por acá. Por supuesto que sí. A ver Muchas si te gracias, deja. Sonia. Porque por acá. Ay, sí, perfecto. Déjenme saber si ya están viendo la, Mm, la Listo. presentación. Ahí se ve perfecto. Súper, perfecto. Pues primero que nada agradecer a todas las personas que nos acompañan acá, más de 40 personas en el chat. Eso es supremamente interesante y chévere. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por tomarse un ratito de la mañana de este miércoles. Eh, bueno, por acá con un poco de sol, no sé en dónde se encuentren, cómo está el clima. Espero que también esté haciendo sol y no mucho frío porque últimamente en esta ciudad está haciendo demasiado frío. Mucho gusto, mi nombre es Yesilian Rotelles, soy especialista de producto en soluciones Microsoft 365 y seguridad, y al día de hoy la idea es poder conversar un poco de lo que es Copilot y lo que termina siendo inteligencia artificial en las soluciones de Copilot y Copilot Studio o agentes de inteligencia artificial, ¿no? Siéntanse en la libertad de generar sus preguntas en el chat, si desean abrir su micrófono para poder conversar y poder preguntar algo, no duden en abrirlo y siéntanse en esa libertad, ¿no? Primero que todo, Copilot viene generando unos cambios bien interesantes a lo largo del camino y a lo largo de su lanzamiento. Ya es una solución que va a cumplir casi 2 años de su lanzamiento. Copilot es una solución que no sale al mismo tiempo que salió GPT como tal, sino que sale un año posterior al lanzamiento de GPT como tal, y es una solución que va integrada directamente sobre la suite de Microsoft 365. Por ende, es una solución que me permite interactuar y me permite trabajar de una manera mucho más rápida, mucho más directa sobre la organización y no tener que estar copiando y pegando información de un lado para otro. Primero que todo, Copilot es ese sinónimo de generar una confianza sobre los datos que nosotros alocamos allí. Copilot es esa solución que me permite tener esa garantía de que todo lo que yo
le escriba, le pregunte, le cargue como tal dentro de cada una de las chats y cada uno de los prompts y cada una de las preguntas que yo le haga, pues voy a tener esa tranquilidad de que la herramienta va a respetar esa protección de datos. ¿Por qué es importante Copilot y por qué es importante resaltar tanto Copilot para Microsoft 365? Porque Copilot para Microsoft 365 es una solución que, como lo dije hace unos minutos, viene embebida, ya viene integrada dentro de la solución de Microsoft 365, que si bien tengo que adicionar soluciones adicionales para que se integren con Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive y SharePoint, Copilot como tal me permite ya tener esa interacción por dentro de la solución. Si yo quiero preguntar, hacer, generar algo puntualmente dentro de mi documento, no tengo que ir a copiar lo que tengo en mi documento, dejárselo a una IA generativa general que no está diseñada y que no tiene ese input que tiene de mi compañía y tener que preguntarle para que claramente la inteligencia artificial pública vaya generando ese contenido. Eso finalmente termina llamándose gobernanza. Desde el lado de Copilot para Microsoft 365 tengo completa administración de mi dato y de mis datos y gobernanza de mis datos, lo cual lo convierte en una solución completamente segura. Uno. Dos, no estoy generando un entrenamiento directamente hacia esta solución, sino que es una solución que ya viene preentrenada y precargada y que viene a alojar todos esos datos dentro del tenant, dentro de mi tenant como tal. O sea que toda la información, todos esos prompts que yo deje, los documentos que yo deje, las imágenes que yo genere, los Exceles que pueda generar, van a quedar almacenados en el caché del tenant de Microsoft 365. ¿En cuál tenant? En el de cada uno de los que ustedes están administrando o los que tienen finalmente acceso. O sea que es información que finalmente no va a salir a Internet. Yo no voy a ir a preguntarle a Copilot cuáles son las finanzas de la organización y no me va a dar ese resultado. Caso particular que sucede con las inteligencias artificiales generales, que cuando nosotros las utilizamos no nos estamos dando cuenta que la estamos entrenando primero que todo, segundo le estamos alojando todos nuestros datos confidenciales, personales, empresariales y privados y que no sabemos finalmente en qué parte del data center y en qué parte del mundo finalmente van a quedar. Algo que es completamente garantía desde el lado de Microsoft 365, desde las soluciones de Copilot y agentes de Copilot, que me garantiza que toda la información va a quedar almacenada en mi tenant, que lo vamos a ver posterior. Y claramente, el ROI se mide en el tiempo que me optimice a mí en la generación y en la eficiencia que yo tenga al momento de generar un documento, generar una imagen, que me genere un resumen, que me genere una traducción de un documento, que me prepare el párrafo de cómo debo escribirle a Diana, porque tal vez Diana tiene un cargo bastante alto y no tengo yo este tratamiento, no tengo yo esta familiaridad de poder tener esa conversación a un alto nivel, pues le digo a Copilot que me ayuda a generar ese prompt, porque pues finalmente no tengo esas habilidades blandas, que no sé por qué son blandas, sino que son las habilidades que deberían llamarse habilidades fuertes, porque son habilidades que nos van a permitir a nosotros desarrollarnos en el mundo corporativo. Pero Copilot finalmente termina haciendo eso, termina generando ese prompt, esas ideas, y que finalmente va accionando conforme yo voy tratando con las diferentes soluciones de Copilot dentro del ecosistema. Que es importante que Copilot ya viene embebido en unas soluciones. De hecho, no sé si ustedes han dado cuenta, a principios de este año Microsoft liberó chat para Copilot de las soluciones de 365 y que hace un mes y unos días más, un poco de días más, Microsoft libera Copilot Chat en las soluciones de Word, Excel, PowerPoint, OneNote y yo ya puedo tener esas interacciones directamente sobre mis aplicaciones. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una licencia de Microsoft 365 Business, Basic Standard o Premium o Enterprise E1, E3 y E5, ya voy a poder tener esa IA integrada dentro de la ofimática que tenga, ya sea nube
o ya sea la ofimática descargada. ¿Esto qué significa? Que voy a poder interactuar y cada día, pues Microsoft finalmente termina colocándome las herramientas mucho más presentes, mucho más a la mano para poder tener acceso mucho más rápido y poderme desenvolver mucho más rápido. Recuerden que eh, la inteligencia artificial finalmente por sí sola no va a entrar a reemplazarnos, ¿no? Tal vez va a entrar a reemplazar el rol si nosotros definitivamente no le inyectamos inteligencia artificial a nuestro conocimiento y a nuestro rol, ¿no? Porque es ahí donde está el secreto. Depende de nosotros que nos montemos en el bus de inteligencia artificial, depende de nosotros que nos montemos en este nuevo modelo de negocio y en este punto de inflexión que empieza a marcar un antes del 2022, noviembre del 2022, y un después, finalmente, de lo que termina siendo la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Y que claramente puedo empezar a diseñar soluciones de inteligencia artificial optimizada, o sea, puedo crear un agente de IA personalizado o para mi organización o para una área o una dependencia en particular de mi organización. Que esto finalmente termina siendo bastante agradable porque si bien tenemos nuestras IAs y nuestras IAs generales y ya a nivel internet hay una IA general, nosotros podemos optimizarla y saborizarla y ponerle nuestro toque, ¿no? Es importante que ustedes tengan presente que inteligencia artificial ya viene con estas capabilities que estoy mostrando en este momento en pantalla. Claramente hay una solución de paga, que es la que estoy mostrando en el slide, que es la que ustedes ven en la parte derecha, que este es un precio público, claramente, como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, y que esto nos deja finalmente ver cuáles son esas capacidades que yo ya tengo embebidas dentro de mi licenciamiento de Microsoft 365, cuáles son esas soluciones que yo ya puedo tener incluidas y claramente cómo puedo empezar a aprovechar un poco la IA. Recuerden que la IA por sí sola no va a hacer nada. Si yo dejo a Copilot ahí esperando a que me dé una respuesta solo por inercia propia de la solución, pues eso no va a suceder, ¿de acuerdo? Tengo que empezar a interactuar con ella, tengo que empezar a preguntarle y tengo que empezar a tener esas ideas que me van a permitir tener una salida correspondiente, una salida con la que yo me sienta a gusto. Si yo le hago una pregunta muy general y la salida va a ser general, pues esa es la respuesta que finalmente estoy pidiendo, ¿no? Y tal vez, pues por estas conversaciones es que voy a tener esas, mm, voy a ponerlo entre comillas, malas experiencias con la solución. Tengo que ser específico e inclusive con cualquiera de las IAs que hay en el mercado, tengo que ser supremamente específico como tal. Con Copilot tengo que ser mucho más específico porque viene con el modelo de protección de datos embebido. ¿Esto qué significa? Significa que respeta los derechos de autor de donde saca la información. Por eso hay veces terminamos diciendo, es que Copilot no me saca las imágenes, que sí me saca Tipsy, Gemini, GPT, pero pues si ustedes se ponen a ahondar un poco más, pueden mirar la parte legal que está en este momento asumiendo Gemini, Dipsy, GPT, y a la que se están enfrentando particularmente. ¿Por qué? Porque no hay un respeto de los derechos de autor y de los propietarios de la información. Microsoft se cuida bastante. Si ustedes recuerdan, en el lanzamiento de OpenAI y en el lanzamiento de GPT transcurrió casi un año y un mes para que Microsoft finalmente liberara su solución y su producto. ¿Y esto fue por qué? Porque Microsoft fue bastante cauteloso en validar el cómo empieza a generar esa protección de datos, esa salida de datos. Por eso nunca va a ser igual, siempre va a ser completamente diferente la salida de un LLM al otro LLM, ¿de acuerdo? Es importante que tengamos presente que ya hay organizaciones que lo usan para su día a día, que ya hay organizaciones de envergadura empresarial que terminan utilizando soluciones de Copilot y Copilot para Microsoft 365 y agentes de inteligencia artificial para que puedan optimizar sus procesos, para que puedan ser mayormente productivos, para que puedan tener respuestas mucho más rápidas y para que puedan enfocarse directamente en lo que es el desarrollo y la solución de mejoras continuas hacia sus clientes. Lumen, que es uno de los proveedores de Internet más grandes a nivel mundial y que inclusive es uno de los proveedores de Internet a nivel nacional más importantes, que de hecho tiene el 87% de la participación de Internet en Colombia,
es una solución, es una organización, ¿verdad? Que finalmente termina brindando una asesoría a través de inteligencia artificial y que termina optimizando, pues, mayormente el servicio que ofrece, ¿no? Entonces, reducción en investigación, mayor respuesta a incidentes, ahorro de costos dentro de esta optimización, puntos de contacto directos con sus clientes que le van a permitir aterrizar y segmentar finalmente cuáles son esas incidencias que finalmente se terminan presentando como tal, ¿no? Lo mismo GDHD, lo que ha hecho finalmente es tener un ahorro laboral y unos costes de ahorro laboral dentro de esa organización, permitiendo invertir ese tiempo operativo en investigación, en desarrollo para la organización. Lo mismo Atos, ¿no? Atos lo que ha hecho finalmente es un aumento en su productividad y un ahorro de costes, pero utilizando la solución de la manera más idónea y optimizando este tipo de procesos. Que es importante que tengan aquí presente que estas organizaciones finalmente también han tenido que incurrir en, eh, cómo lo explico? Habilidades que tal vez habíamos dejado en el camino atrás, que no habíamos tenido en cuenta y son estas mal llamadas para mí habilidades blandas. Tenemos que empezar a enfatizarnos mucho más en una lectura analítica, en lectura consciente, en tener ese niño interior que antes teníamos que preguntaba por todo y que le preguntaba por toda la mamá, pues es exactamente eso mismo que necesitamos ahorita sacar. Ese qué y por qué y el cómo sirve y cómo funciona. Y esa mentalidad inquietante es la que nosotros necesitamos volver a incorporar dentro de nuestras habilidades, ¿no? Esa inteligencia emocional, esa escucha activa, esa escucha que necesitamos tener de manera pausada, es la que tenemos que empezar a incorporar directamente en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es así como nosotros vamos a tener esa salida esperada y no vamos a tener, pues finalmente, una mala experiencia sobre la solución. ¿Vale? Pasando un poco más a algo más interesante y más importante, que hoy las organizaciones se centran mucho más en el cómo pueden ser más productivas, en el cómo pueden empezar a generar un ahorro de costos dentro de su solución, es empezar a generar esos agentes de inteligencia artificial que me permitan a mí concentrarme en otras áreas, que me permitan a mí tener un ahorro de actividad laboral, que vayamos en sintonía y en concordancia sobre el nuevo modelo laboral, que de hecho ya se presenta como tal en el país, en una reducción de horas laborales, en poder pensar en que el empleado tenga más tiempo para su familia, en que pueda optimizar sus procesos, en que las organizaciones finalmente puedan ahorrar costos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que ha hecho inteligencia artificial desde su lanzamiento y la adopción que la inteligencia artificial ha tenido desde su lanzamiento ha sido inferior a cualquier otro tipo de tecnología que ha llegado a nuestras vidas como tal. Y ese punto de inflexión, que es del que hablábamos hace unos minutos, es el que finalmente ha generado una antes y un después. Y que como inteligencia artificial comienza a tener una adopción mucho más rápida, mucho más versátil, superando cualquier punto de inflexión a nivel tecnológico que se haya generado en el pasado, pues eso finalmente empieza a marcar la pauta en qué necesitamos ahora. Necesitamos hacer una incorporación de estas tecnologías, necesitamos hacer incorporación de agentes de inteligencia artificial que nos ayuden a atender al servicio al cliente, que nos ayuden a generar un tipo de servicio de soporte, que nos ayuden a tener resoluciones directamente sobre nuestros proveedores de servicios o sobre los servicios que nosotros como organizaciones presentemos. ¿Esto qué significa? Que podemos construirlo y podemos personalizarlo y profesionalizarlo e humanizarlo de tal manera que sea una solución completamente idónea para poder prestar ese tipo de servicio. Pero no solo eso, sino que no voy a tener esa necesidad de tener una experiencia, una expertise demasiado alta que tenga que tener para poder desarrollar un agente. Y es como Copilot, Pilot de estudio o agentes de inteligencia artificial me lleva sobre ese camino. ¿Por qué? Porque lo que finalmente antes
solo construirían directamente los desarrolladores, las personas especializadas que finalmente tenían ese conocimiento. Nosotros desde el lado de Copilot, estudio y agentes de inteligencia artificial ya lo podemos hacer. ¿Esto qué significa? Significa que podemos empezar a generar una democratización de quiénes desarrollan ahora los agentes de inteligencia artificial, cómo nosotros podemos empezar a construir agentes de inteligencia artificial en un entorno y en un panorama mucho más rápido y mucho más sencillo y mucho más flexible, que nos permita generar esa construcción de soluciones dedicadas al área financiera, dedicadas al área humano, dedicadas al área de reclutamiento, dedicadas al servicio al cliente, que es donde finalmente ha hecho bastante hincapié los agentes de inteligencia artificial y que nos permita a nosotros gestionar, ¿no? ¿Qué es lo más importante y lo más interesante para una organización? Que se pueda saborizar, que pueda tener ese toque personalizado y que diga, es que esta IA que yo he creado y que yo he construido tiene ese sabor de la compañía. Si yo soy una empresa de automotriz y tengo procesos de investigación que claramente no voy a encontrar en Internet, es ahí donde va a marcar la diferencia. Si yo necesito atender servicios de repuesto, búsqueda de repuestos, que haga correlación de datos entre diferentes bases de datos y que le pueda generar una salida a ese concesionario que está buscando un repuesto, a esa persona que está buscando una asistencia rápida sin tener que pasar al siguiente nivel que sería el agente como tal, lo puedo hacer con una solución como Copilot Studio. Porque Copilot Studio me permite eso, me permite tener ese sabor, esa saborización como tal, y que me deja conectar con diferentes fuentes de datos. No propiamente la fuente de datos va a ser Internet, sino que yo le puedo añadir soluciones de SharePoint, lo puedo conectar eh, con conectores externos, como bases de datos SQL, como motores de bases de datos Oracle, como motores de bases de datos Postgres, puede interactuar con diferentes soluciones de nube, se puede conectar y puede empezar a tener ese aprendizaje directamente sobre estas soluciones que yo le estoy conectando. ¿Cuál es la ventaja? Y Microsoft lleva o viene llevando este mensaje por los últimos 5 o 6 años de manera muy intencional, y es que Microsoft finalmente no es una solución embebida para soluciones de Microsoft, sino que Microsoft finalmente termina siendo una solución para el mundo entero. Que las organizaciones puedan sentirse de una manera flexible, que no se puedan sentir cohibidas y que tengan que comprar o uno o otro para poder hacer integración de sus datos. ¿Qué significa esto? Que un agente de inteligencia artificial como Copilot Studio lo puedo integrar con soluciones de nube en Google, que lo puedo conectar con soluciones de nube de Oracle, que lo puedo conectar con soluciones de nube de AWS, que claramente lo puedo conectar con el ecosistema de Azure que tal vez tenga dentro de mi organización y que me va a permitir tener esa correlación de eventos y esa correlación de datos dentro de mi escenario. No solo eso, sino que me permite hacer esa estructuración, me permite automatizar a tal punto que no tenga una dependencia humana, solo y excepto en el caso de que tenga que hacer actualizaciones, actualizaciones de bases de conocimiento, actualizaciones de temas, actualizaciones de palabras, del cómo va a contestar, del cómo va a tener esa salida, esa respuesta y cómo se va a comportar al momento de una conversación con un humano claramente, porque finalmente quien la va a utilizar, si lo publico como agente, va a ser un humano. Una solución que me permite conectar con diferentes plataformas, que me permite interactuar en diferentes canales, que es una solución que se integra con diferentes fabricantes y es aquí donde vuelvo y hago hincapié. Es una solución que está hecha para la organización, no para soluciones dedicadas para Microsoft. Y si necesito tener esa conexión directamente, porque la interacción que yo como organización tengo es más por el lado de Facebook, porque tal vez el modelo de de approach con mis clientes es más desde el lado de WhatsApp, porque yo finalmente termino utilizando más WhatsApp y termino utilizando más WhatsApp Business y es desde ahí donde mi negocio se mueve, desde ahí lo podemos empezar a conectar. ¿Cuál es la idea? Tener ese tracking y tener esa personalización desde el lado de una agente de inteligencia artificial, que no termine siendo el tipo bot como
presione 1 para cédula, presione 2 para hacer la extranjería, presione 3 para cancelar, sino que finalmente yo pueda sentirme en la comodidad de poder conversar con esta agente como si fuera finalmente un humano que me está atendiendo, ¿no? ¿Qué es importante acá? Rescatar que nosotros tenemos que empezar a tener esa construcción desde cero y que podemos construir completamente este agente desde cero, ¿sí? Utilizando diferentes entornos de inteligencia artificial, utilizando diferentes entornos de desarrollo. Si dentro de mi organización tengo un departamento de desarrollo que lo puede optimizar más y que lo puede saborizar más, pues ¿por qué no hacerlo? También Copilot lo permite. ¿Y lo permite por qué? Porque finalmente me permite tener ese hospedaje de esas soluciones y conectar esos APIs o esos conectores hacia soluciones de desarrollo que me permita completamente saborizarlo y que me permita desarrollarlo a mi gusto. O sea que tampoco está cerrado a que las personas que no son muy diestras en el desarrollo o en lenguajes de desarrollo lo puedan utilizar, sino que también está diseñado también para los desarrolladores, que es una carrera que jamás se va a acabar. De hecho, es una de las carreras que más auge tiene en este momento porque cada vez organizaciones están buscando más desarrolladores que tengan esta personalización y que sepan configurar y entender el lenguaje que finalmente tiene inteligencia artificial por detrás, que termina siendo Python, ¿vale? ¿Qué es importante acá? Las respuestas que yo pueda parametrizar, cómo las puedo parametrizar, el ahorro de créditos, porque antes se manejaban por tokens, pero este proceso de tokens, digamos que ya queda en el pasado, porque antes se monetizaba por tokens o se manejaba por tokens. Esto queda completamente en el pasado, porque el token finalmente lo terminan bajando de costo increíblemente. Entonces ahora compañías como Microsoft y soluciones como Copilot Studio terminan generando, son unos créditos disponibles para que las organizaciones los usen. ¿Por qué? Porque en las respuestas yo puedo parametrizar esas salidas para que no me gaste ciertos tokens. Hay unos límites establecidos claramente, pero yo ya puedo tener un ahorro de costos directamente en las respuestas que esa IA me brinde. O sea que no me voy a sentir limitado por la cantidad de créditos si puedo parametrizar esas respuestas, si puedo parametrizar esas acciones generativas y esa construcción sobre esas acciones generativas y sobre esas respuestas puntuales. Voy a poner un ejemplo. Y es, si a mí me preguntas 2 más 2, pues básicamente va a ser 4, ¿no? ¿Por qué la respuesta es tan rápida? Porque es algo que yo ya tengo en mi memoria caché, que no me va a generar ningún esfuerzo y que claramente yo ya puedo generar esa respuesta supremamente rápida. ¿En dónde comienza a hacer el consumo del crédito? Cuando tiene que procesar algo que no tengo rápidamente. Si de pronto a mí me piden una operación muy grande, claramente no les voy a dar la respuesta en este momento, ¿sí? Y voy a tener que hacer un esfuerzo para poderlo hacer. Es exactamente lo mismo que sucede con la IA. La IA lo que hace en este caso es que va a necesitar consumir más créditos para poder brindar esa respuesta y esa salida particular. Es lo que a mí me permite Copilot. Si ustedes se dan cuenta, hay otras soluciones de IA que finalmente me siguen cobrando por token o me siguen cobrando por crédito. Y el token y el crédito hay una diferencia supremamente alta porque si yo digo hola, eso es un token, como, eso es un token, es, estás, eso es otro token. El crédito en otras soluciones finalmente son palabras muy cortas como hola, como, ¿no? Y eso es lo que otras soluciones de ella terminan cobrando. Cuando Microsoft entiende esto y sabe la necesidad y conoce la necesidad del mercado, lo que hace es empaquetizar todo. Y es decir, tú tienes una cantidad de créditos, puedes configurar ciertas respuestas generativas, secciones generativas, para que no consumas esos créditos, para que tengas un ahorro de costo y un aprovechamiento sobre esas soluciones. Es así como ahora se comporta esas respuestas generativas, el cómo lo puedo configurar y el cómo lo puedo ir procesando. ¿Para qué? Para tener un ahorro de costos y aprovechar finalmente toda la solución. Aquí algo dejo en pantalla de el cómo podemos empezar a configurar
ciertas respuestas generativas, ¿no? Yo le puedo adicionar strings como salude puntualmente al user principal name, como salude a Yesid. Cuando yo le escriba, diga, hola Yesid, ¿cómo estás? Hola Yesid, Leandro Telles, ¿cómo estás? Hola Jessy. Eh, o que sea más jovial o que sea más jocoso. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todas esas respuestas generativas yo las puedo ir dejando y configurando en el apartado de temas de Copilot para que él pueda tener esa salida inmediata. ¿Eso qué significa? Significa un ahorro de créditos o tokens, ¿sí? Y que no voy a tener que estar gastando constantemente sobre eso. O sea, no tengo que estar recargando constantemente mi inteligencia artificial y voy a tener ese ahorro de costos. El constructor generativo finalmente a qué hace sentido? Hace sentido a, uno, cuáles son los temas que yo voy a tomar. Dos, ¿cuáles son esas respuestas que yo ya voy a tener escritas? Tres, ¿cómo puedo yo generar esas tarjetas dentro de cada una de las salidas del chat? ¿Cómo puedo incrustar un video? ¿Cómo puedo incrustar un manual para que lo tenga disponible para descarga? Y que una vez lo descargue no me vaya a generar un consumo de crédito, ¿no? Y a partir de estas sugerencias, yo voy teniendo una información ya segmentada, una presentación de la información en el chat ya lista sin tener que preguntar y preguntar y preguntar y preguntar hasta llegar al documento final o a la respuesta final. Las acciones generativas, pues claramente van encaminadas en una cadena dinámica de la base de datos de conocimiento que yo le voy adicionando. ¿Qué significa esto? Que cuando yo estoy entrenando a mi agente, yo puedo adicionar URLs de SharePoint, documentos en PDF, Word o en Excel cargados allí para el consumo de los datos, conectores premium hacia fuentes de datos externas, bases de datos SQL, non-SQL también. Me ahorro la cantidad de fabricantes de bases de datos que hay también, pero puedo ir a tener esas acciones generativas y configurarlo para que la salida sea mucho más eh, gráfica, eh, texto gerencial o un texto específico, un texto técnico en el caso de que lo requiera. ¿De acuerdo? Es importante. Pues yo finalmente con Copilot estoy consumiendo claramente soluciones de IA que Microsoft constantemente va evolucionando la solución de Copilot. De hecho, Copilot estudio en este momento y para esta semana ya queda listo GPT-5 en Copilot de estudio y ya lo pueden empezar a consumir y no va a empezar a alucinar porque Microsoft se ha encargado de establecer unos parámetros dentro de el espacio de aprendizaje de la solución de su agente como tal, lo filtra, lo optimiza para que las respuestas sean mucho más precisas y no tenga que finalmente alucinar como aún le sigue pasando al contenido puro de GPT. ¿De acuerdo? Importante el cómo yo, a través de una solución como Copilot, estudio o la construcción de agentes, me permite pues no solo empezar a construirme como persona, adicionar conocimiento y aprender a crear un bot o crear un agente de inteligencia artificial que permita generar ese aprendizaje sobre las demás personas, a interactuar con las personas, ¿no? A personalizar esos desarrollos que yo quiero, a imaginarme o a preguntarle el cómo yo quiero hacer algo para que él me vaya alojando contenido que me dé ideas, ¿no? Que sea un brainstorming allí rápidamente, en donde yo pueda finalmente decir, ah, ok, esto está interesante, esto me sirve, esto no me sirve, gracias. Recuerden que el piloto termina siendo uno, no la inteligencia artificial, ¿no? Esto es supremamente importante para que ustedes lo tengan presente. Y el desarrollo de soluciones, la integración que yo puedo tener de soluciones con Copilot dirigidas y encaminadas hacia otros aspectos. No sé si de momento tienen dudas, inquietudes o comentarios, equipo.
No, por ahora no hay manitas levantadas y no hay preguntas en el chat. Súper. Ampliar los horizontes, que es básicamente lo que trae Copilot, cómo yo puedo empezar a integrar la solución en diferentes entornos dentro de mi organización, cómo lo puedo anidar directamente al chat de Teams, cómo lo puedo conectar directamente con Word, con PowerPoint, con Excel y con las diferentes soluciones de 365. Importante y para que lo tengan súper presente, Copilot Studio es una licencia por tenant, ¿no? Es una licencia que no va por usuario, es una licencia por tenant, es una licencia que yo puedo comprar dentro de mi organización y disponibilizarla en Teams para todos los empleados, para una porción de los empleados, para un área específica. Esto es supremamente ganador, porque yo finalmente a través de Copilot Studio puedo empujar el uso y la adopción de una inteligencia artificial corporativa dentro de mi organización. ¿Esto qué significa? Significa que voy a entrenar a la gente que tengo dentro de mi organización, que le puedo colocar directamente Copilot, el agente de Copilot dentro de Teams, y que cada uno de ellos pueda empezar a interactuar con ellos. O le doy permisos para que pueda crear su agente en el área que cree su agente en el área, eso no le va a consumir una licencia y lo que va a permitirle es empezar a optimizar un poco el trabajo que tenga en ese departamento o en esa área, ¿no? Esas son las ventajas de poder personalizar Copilot. Esas son las ventajas de explorar y explotar un poco estas soluciones que yo tengo embebidas dentro de mi organización. Si yo quiero finalmente tener eh, algo que me optimice en contenido, en lectura de contenido, en traducción de contenido, algún proceso que yo tenga así, decimos nosotros los colombianos, chilomático, Copilot es una solución que finalmente le va a ayudar a poder tener esa optimización en el proceso, ¿vale? Por aquí, Jessy, tenemos una manito Dale, levantada de Andrés. Andrés, cuéntanos tu pregunta. Andrés, bienvenido. Buen día para todos. Pues a ver, decir, la consulta mía es, acabas de indicar que el licenciamiento de Copilot se hace a nivel de tenant. O sea, yo puedo adquirir una licencia a nivel de tenant si yo puedo tener, no sé, 40, 50, 60 usuarios, pero diferentes licencias. O sea, no, algunas son Basic, otras son Enterprise. Esa licencia la puedo así parametrizar y compartir con esos usuarios para que hagan uso de Copilot de Studio. Sí, pues la licencia que viene por Tenan es Copilot Studio y Copilot Studio es una licencia para desarrollar agentes. ¿Qué puedo hacer yo como administrador de TI o como dueño de organización o tomador de decisión? Es adquirir esta licencia, darle permisos, voy a darle permisos a Diana, y te voy a tomar ahí de ejemplo un momentito, Diana, yo le doy permisos a Diana para que ella pueda crear su agente, lo pueda desarrollar y lo pueda compartir. ¿Con quién? Con el equipo de Diana o con toda la organización. Va a depender de los permisos que yo quiera brindarle y de cómo lo cree. ¿Para qué lo voy a crear? No, lo voy a crear para reclutamiento en recursos humanos, para que cuando haga los test de evaluación y de onboarding, me ayude Copilot en este lado. Jessy, no, yo quiero crearme un agente en pruebas psicotécnicas y análisis en recursos humanos o batería psicosocial, ¿no? ¿Puedo crearme un agente solo para esto? Sí, me puedo crear un agente para esto. Es decir, yo en mi empresa tengo un departamento de investigación y desarrollo y yo pago unas fuentes de datos específicas porque eh, eh, tengo unos procesos de investigación, tengo unos procesos de desarrollo específicos, eso no se consigue en Internet, eso es algo que yo pago. Puedo conectar mi Copilot para allá para que cuando el área de investigación y desarrollo quiera resolver algo, lo pueda resolver con ese agente de inteligencia artificial. La respuesta es sí. Entonces, Copilot de estudio me permite tener esta licencia, desarrollar hasta 50 agentes con esta licencia y poderle preguntar y optimizar este tipo de procesos. Qué pena, Jessy, y te consulto, indiferente de qué tipo de licencia tengan los usuarios, porque nosotros tenemos usuarios que tienen licenciamiento Enterprise, otros tienen Basic, de acuerdo pues a las actividades o los roles que tienen.
¿esa licencia se puede compartir con cualquier usuario de esa licencia? Sí, no es que la licencia se comparta, sino que la licencia se asigna es como a tu tenant, como a tu dominio. Y ¿Vale? tú lo que haces es, entras a una URL que se llama copilotstudio.microsoft.com y en esta URL tú desarrollas el agente y luego le das permisos a las personas para que o desarrollen. Ahí necesitas una licencia adicional que se llama Copilot Studio per User, que tiene cero costo, ¿sí? Le asignas esa licencia a Diana, por ejemplo, y Diana lo que hace es entrar a copilotstudio.microsoft.com y desarrollar su agente. Si tú haces Perfecto. el permiso a 20 personas más, 30 personas más, hasta 50 para que desarrollen sus bots, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Requisitos: que tengas Microsoft 365, Business o Enterprise. Business Basic, Standard o Premium. De las Enterprise, Microsoft 365 E365 y de las Office 365 y 1.365. Entonces, cualquiera sea el licenciamiento, pues vas a poder adquirir una licencia de Copilot de estudio. Vale, perfecto, gracias. Con muchísimo gusto. Listo. Y por aquí tenemos una segunda pregunta en el chat que nos dice Diana Pachón. Si se implementa una solución con los agentes de Copilot, ¿los usuarios que realicen uso de esta solución deben tener licencia de Copilot? Va un poco... Sobre la eh, misma línea, la respuesta es sí. ¿Qué sucede? Que necesitan tener una licencia que se llama Copilot de Studio per User. Cuando yo adquiero una licencia de Copilot de Studio, hay dos maneras de adquirir esa licencia. Yo adquiero una licencia para el tenant de Microsoft 365, que es de la que nosotros estamos conversando acá, y está Copilot de Studio Pay as you go, pago por uso. ¿Esto qué significa? Que yo puedo utilizar esta IA y pago por los créditos o los tokens que me consumo, ¿de acuerdo? Pero tiene un comportamiento bien diferente a la licencia de Microsoft, porque aquí tú no tienes una cantidad de créditos para consumirte, sino que tienes unos créditos limitados. ¿Qué significa esto? Que pues, vas a tener a manos abiertas. Es como el grifo del agua. Yo abro el grifo del agua y si lo dejo corriendo toda la noche, pues eso me va a cobrar, ¿sí? O si dejo la luz encendida todo el día y toda la noche por 7 días, pues son 24 por 7, ¿vale? Eso me va a cobrar. Diferencias con la licencia de Copilot de estudio por tenant, que tengo 25.000 créditos, ¿vale? Y puedo utilizarlos a discreción. El siguiente mes vuelven y me cargan los 25.000 créditos, pero sí necesito asignarte una licencia como tal, ¿vale? Que tiene cero costo. listo, buenísimo. Ejemplos rápidos: un copilot para servicio, un copilot que me ayude a tener un acceso mucho más rápido a las solicitudes de servicio en el área de helpdesk, en el área de service desk. Si tengo un área de NOC, de Network Operator Center, o de SOC, de Security Operating Center, ahí creo que va a hacer bastante sentido. En la construcción de soluciones, esto ustedes ya lo tienen embebido allí, pero ¿qué hacen con Copilot Studio? Potencializan este tipo de herramientas y les va a permitir construir de una manera más rápida sus aplicaciones low code dentro de su organización. En Copilot Power Page, que no sé si es muy conocido Power Pages, pero Power Pages es de la mejor manera posible en la que yo puedo exponer una página web, pero con todas las arandelas, voy a ponerlo en esta palabra, de seguridad que una página web necesita, sin tener que adicionar que un Content Delivery Network, un protección de anti-hackeo, un protección de consultas por país, sino que PowerPage ya viene con esto embebido. Y de esta manera, con Copilot voy a potenciar esas consultas que las personas quieran hacer sobre mi página web o sobre ese servicio de intranet privado que pueda ofrecerle a la organización, porque finalmente es una plataforma que me permite conectar, que me permite tener esa conversación en diferentes entornos, pero que sobre todo también se potencia de todas las soluciones que yo pueda consumir desde el lado de Azure. Jesse, pero hace unos minutos tú hablabas de que también se conecta con las soluciones de multicloud. Claro, pero yo lo que hago es consumir los servicios de OpenAI. Recuerden que Copilot como tal, Copilot Studio, Copilot Chat, Copilot Sales y todos
todas las ramificaciones de las soluciones de inteligencia artificial están patrocinadas por OpenAI, ¿sí? Voy a decirlo de esta manera jocosa. Microsoft está poniendo todo el músculo de conocimiento y está pagando la fiesta también. Entonces, Microsoft finalmente tiene derecho a esos agentes de inteligencia artificial que OpenAI dispone en su portal de Azure. Que los pueda conectar en otra nube, esa es otra conversación. Que los pueda disponibilizar en otra nube, esa es otra conversación. Que claramente me lo va a permitir, ¿no? Pero me puede potenciar la solución al punto que yo necesite, ¿no? Lo puedo ampliar directamente con otros lenguajes con otros modelos LLM o otras verticales del LLM, como lo es GPT-4.5, 4.5Go o Mini-High, y todos los modelos que finalmente OpenAI va sacando, sí, los puedo disponibilizar de esta manera, ¿no? ¿Que puedo conectarlos con diferentes fuentes de datos? Claro que lo puedo conectar con diferentes fuentes de datos. Es importante aclarar acá que esos conectores con otras fuentes de datos son conectores premium, que tengo que adicionarlos dentro del paquete de Copilot como tal. Pero me permite conectarme con diferentes soluciones con las que una organización trabaja todos los días. Hablamos de Workday, hablamos de Drive, hablamos de Salesforce, hablamos de Hotspot, hablamos de muchos CRMs que ya están haciendo el consumo de los API REST, de esas conexiones que me permite tener esa interacción. Y que no necesito crearme un agente de inteligencia artificial específico y desarrollarlo y pasar horas y horas y horas de desarrollo con ChatGPT, sino que ya lo tengo listo, y simplemente hacer esa conexión con mi solución de CRM que estoy utilizando y que tenga el soporte y consumirla y trabajar con ella. Y sencillamente perseguir una construcción rápida y que me permita tener como tal ese acceso rápido. ¿Qué es lo que Microsoft pone acá con la solución de Copilot Studio? Esa simplicidad de poder desarrollar un agente, esa manera en la que nosotros podemos hacer un desarrollo rápido de un agente y no pasar muchas horas en el desarrollo. Claramente hay algo en el proceso que finalmente no me puedo quitar y es el landing zone o el mapita que tengo que hacer antes de la construcción. Eso en cualquier IA, ¿sí? Pero aquí me lo va a permitir construir de una manera mucho más rápida. Pero no solo eso, porque Copilot, porque Microsoft tiene una política fuerte en encripción de datos, en protección de datos, en proteger la privacidad. Jesse, pero si yo te hago una pregunta y te digo, ¿cuál es la mejoría en el mercado? Y mi respuesta no va a ser, es que es esta, o es que es la otra. Es que depende para que tú necesites la IA, ¿sí? Porque si tú me dices cuál es el mejor carro del mundo, yo digo, pucha, pues a mí me encanta la Rubicon, me puedo meter por cualquier lado, pero claramente si voy a coger una curva rápida y no sé, en nuestras amadas carreteras colombianas, ahí me voy a volcar y no va a ser entonces la mejor camioneta. Pero entonces lo mejor es un Ferrari. No, porque si me voy para la finca donde están los abuelos, en donde está esa carretera supremamente destapada, pues me voy a tirar el carro, ¿sí? Es exactamente lo mismo en la inteligencia artificial. Nosotros tenemos Copilot, ¿por qué? Porque es una solución que se integra directamente con el ecosistema que yo manejo, ¿sí? Es una solución que me permite tener ese acceso rápido a mi información. ¿Por qué tengo que hacer del otro lado? Pagarlo, pagar un conector premium, pagarle a alguien que me haga la conexión entre la IA pública y mi solución de Microsoft, y luego pagar más soluciones porque hay conectores que tengo que pagarle porque no están disponibilizados en la solución de Copilot. Esas son las grandes diferencias. Con Copilot, ¿qué puedo hacer? Ya disponibilizarlo en WhatsApp. No tengo que pagarlo. ¿Qué necesito? WhatsApp Business. Ya está. En Teams, ya está disponible. Y lo puedo establecer a todos. Y no necesita licencia por usuario. Es licencia por tenant. Entonces, si yo hago un balance entre la general y la de Copilot, voy a terminar pagando más allá. Porque finalmente tengo que incluirlo dentro de mi ecosistema laboral. ¿Cuál es mi ecosistema laboral? Microsoft. ¿Qué es lo que me pone Microsoft ya disponible? Copilot Studio,
¿Qué es lo que ya tengo? Copilot Chat, aprovechelo. Y ya tengo GPT-5 en Copilot Chat, aprovechenlo. ¿Quién está pagando la fiesta? Microsoft, aprovechenlo. Y no solo eso, sino el componente de seguridad, el componente de protección, ¿no? Que para Microsoft es primero la seguridad, primero la privacidad, primero la responsabilidad, primero la transparencia. Pero no me genera la imagen que yo quiero y no te la va a generar, porque no puedo ir a robar los derechos de autor de otra persona. ¿Mm? ¿O cómo te sentirías tú regalando tu trabajo? No sería muy divertido, ¿no? Entonces, es finalmente como Microsoft finalmente empieza a generar ese cuidado, esa equidad, pero sobre todo esa confianza y esa seguridad de que tu dato está completamente protegido. ¿Para qué? Para que pues todos finalmente tengamos esa confianza, depositemos esa confianza sobre la solución, que nos sintamos seguros de los datos que nosotros alojamos allí y de todo lo que nosotros podemos crear, pero que lo podamos crear con la tranquilidad de que nuestros datos están seguros, de que va a ser fácil, va a ser rápido, va a ser dinámico, no va a ser al menos de esfuerzo, porque esto no va, ay, créame una cafetera y sírveme el café. Esto no es así, esto no funciona así, ¿no? Aún no, ¿no? Y yo no sé si voy a estar para verlo, si estaremos para verlo, ¿no? Pero claramente ahorita no, y gracias a Dios aún tenemos el control. Muchas gracias, equipo. Listo, perfecto. Muchas gracias, Yesid. Bueno, igual queremos cerrar un poquito contándoles, como comentaba Yesid, de verdad que esta es una herramienta que está para usarla. Las personas que de pronto al día de hoy no están comprando el licenciamiento de Copilot, tengan en cuenta que con sus licencias 365 ya viene Copilot Chat, ¿sí? Ya viene este asistente que ustedes pueden darle uso, pueden sacarle el máximo provecho y ya pues podemos hablar del tema del licenciamiento, ¿vale? Yo les voy a dejar por acá por el chat mis datos. Está mi WhatsApp, está mi correo. Me pueden contactar. Igual también vamos a estar haciendo allí por allí algunos envíos de información para que sepan, igual, al ser nosotros partners de Microsoft, tenemos unos descuentos, tenemos valores agregados que podemos hablar, pues ya sea en reuniones alternas, en correos y demás. Y pues nada, quería dejar estos 2 minuticos para si tienen alguna pregunta. Por aquí en el chat me dejaron una que fue, si está OpenAI como base y tú dices que GPT usa los datos para reentrenarse, ¿cuál es la diferencia con Copilot? El banco de entrenamiento de datos de Microsoft no es el mismo del banco de entrenamientos de OpenAI porque el banco de entrenamiento de OpenAI, 8.200 millones de seres humanos. Ese es el banco de entrenamiento de OpenAI. El banco de entrenamiento de Microsoft como tal es completamente diferente al de OpenAI, que es un data center en donde OpenAI disponibiliza los datos hacia Microsoft. Microsoft tiene otro data center en donde se demora de 3 a 6 meses para hacer entrenamiento. Y una vez termina haciendo este entrenamiento, disponibiliza el consumo del dato y el consumo del LLM. Es de esta manera como finalmente Microsoft lo cementa. OpenAI es fuente pura, ¿sí? Por eso cuando las respuestas no son como, ¿en serio es así? Y que no le creemos, es porque finalmente está alucinando sobre toda la recopilación de datos que él está haciendo. Esa es la gran diferencia. Lo tendríamos que ver si quieres en un espacio aparte de entrenamiento de IAs, porque Microsoft se demora de 3 a 6 meses en el proceso de entrenamiento. Ok. Y por último, yo creo que ya esta última del último minutico nos dice Jorge Rodríguez, si yo entreno mi inteligencia artificial a la hora de montar archivos delicados de la empresa, ¿cómo sé que Microsoft no va a compartir o extraer información el tema de privacidad? Okay. Cada tenant de la organización es un único identificador de 35 caracteres. Cuando Microsoft monta las soluciones sobre el tenant, es como si brindara un data center para cada organización y disponibiliza los datos para esa área. Entonces, yo tengo mi organización implementada con usabilidad de Colombia en el este de Estados Unidos, en un colocation en particular. Cuando se crea un tenant de Microsoft, se crea en ese colocation en particular. Lo que hace es que esos datos no salgan de allí. Claramente, en la política
privacidad y términos. Está todo el disclaimer que Microsoft pone para el procesamiento de datos. Hay varias maneras de empezar a proteger los datos dentro del tenant. Clasificando los datos, restringiendo los accesos no autorizados, habilitando sobre todo el doble factor de autenticación, porque finalmente y lamentablemente los ciberdelincuentes siempre están al acecho. En cada uno de los data centers, Microsoft tiene como un ámbito de protección, que no sé cómo explicarlo ahorita, por la brevedad del tiempo, ¿sí? Que me genera a mí esa protección. Ese Endpoint Data Protection es un espacio aislado que cada uno de nosotros tenemos dentro del ecosistema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que hace Microsoft es encapsular a cada uno de esos tenants que me permite a mí tener esa garantía de la protección del dato. Es como funciona dentro del data center de Microsoft. Listo, perfecto. Pues bueno, ya nos pasamos un minutico, Yesid. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por el espacio, por haberse unido, de verdad, por mostrar interés en esto que realmente ya no es el futuro, ya es el presente. Y pues la idea es empezar a utilizarlo, ¿vale? Allí les dejé mis datos. Cualquier cosa, igual estamos muy pendientes. Estarán igual invitados a siguientes sesiones que podamos cuadrar y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Vale, que Lindo estén muy miércoles. bien. Chao, chao. Gracias.